por la asistencia de hoy. Vamos a tener una sesión muy entretenida de la mano de Ceftica. Nos está acompañando Andrés Cerrato, que nos va a hablar mucho sobre el tema de cómo podemos empezar a implementar el tema de DLP que se está preguntando tanto hoy en día. Y también nos va a acompañar Steven Rueda, que nos va a mostrar un poco cómo es la plataforma, cómo podemos empezar a trabajar con ella, de qué se trata la solución. Vamos a tener una sesión en donde vamos a aprender que el usuario está generando riesgo con respecto a que está compartiendo información sumamente sensible de la empresa. Estamos hablando de que comparte y no es algo que sea, puede ser involuntario, puede ser que esté haciendo un favor, puede ser que esté entregando bases de datos porque alguien cercano se lo está pidiendo, se fue alguien de la compañía y está en otra y te dice, ay, pásame la base de datos que era tan buena. Entonces, es algo involuntario que está sucediendo, pero está pasando constantemente. Entonces, ¿cómo podemos saber quiénes son los usuarios de riesgo? ¿Cómo podemos hacer un discovery con respecto al usuario? ¿Cómo podemos controlar esto? Y también Andrés nos va a abrir un poco la imagen sobre el tema de la protección de datos que tanto están hablando hoy en día. Entonces, ¿cómo Ceftica nos respalda en ese aspecto? Entonces, va a ser una sesión muy buena. Ustedes saben que pueden hacer preguntas. En el lado izquierdo de su ordenador está la sección de preguntas y la sección de chats. Aprovechen porque están aquí los cracks de Ceftica en la TAM que nos van a ayudar muchísimo a resolver todas las dudas que tengamos. Así que aprovechen esta instancia y yo los voy interrumpiendo. Esto vamos a hacer aquí una conversación con respecto a esto y vamos a aprovechar este momento, esta horita que tenemos para empezar. Andrés, un abrazo grande. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Estás muteado, pero estabas compartiendo pantalla. Hola, hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Perfecto, sí, es que apagué el micrófono y dejé de compartir. Entonces regáleme un segundo, por favor. Esto, ¿no? Ahora es que queda pequeñita. Ok, listo. Nada, estaba esperando. Listo, súper. Bueno, Adriana, muchas gracias. Un cordial saludo. También un saludo muy especial para todos los asistentes a este webinar. Muy buenos días, muy bienvenidos. Los acompañamos Steven Roda, ingeniero preventa para la marca y para Latinoamérica, y yo, que soy Channel Manager para la región. El objetivo como tal hoy es presentarles un poco sobre nuestra solución, que aprendan un poco Ceftica como solución, cómo ayuda a respaldar a los clientes con todo lo relacionado al cumplimiento de ley de protección de datos, que sabemos que es un tema que actualmente en la región está muy álgido, es muy importante, ha tomado muchísima importancia, ¿sí? Dado que los diferentes países de la región quieren y proponen día a día nuevas legislaciones para ayudar a proteger nuestra información. Entonces, dado a esto, pues Ceftica va de la mano con cada una de las regiones donde sabemos que en este momento el tema de la ley de protección de datos está cobrando aún más relevancia, y hoy queremos compartir con ustedes cómo Ceftica puede ayudarlos a ustedes en un tema de una auditoría, de un cumplimiento, en fin. La idea es que esta sesión es muy didáctica,
Vamos a estar haciéndola, digamos que en tiempo real con Steven. Él intervino un rato, yo intervengo en otro momento, pero pues la idea es que ustedes tengan la posibilidad no solamente de identificar el cómo, sino por medio de qué tipo de bloqueos y qué tipo de políticas es que nosotros ayudamos a una compañía a cumplir una ley de protección de datos. Entonces, sin más preámbulo, damos inicio. Perfecto. Cuando nosotros nos hablan de una fuga de información, generalmente siempre tenemos en la cabeza que la persona que se está llevando la información es una persona así, como el que estamos viendo en pantalla, ¿sí? Siempre lo hemos asociado con este tipo de, de personas, de usuarios, pero el tema es que realmente la persona que fuga la información, la persona que se lleva la información, es todo lo contrario a lo que nos estamos imaginando como el personaje que estamos viendo en este momento en pantalla. ¿Y por qué es todo lo contrario? Vamos a empezar a dar una revisada por los diferentes perfiles que podemos llegar a encontrar dentro de una compañía, ¿cierto? Somos claros que dentro de una compañía vamos a encontrar todo tipo de personas con diferentes pensamientos, diferentes costumbres, pero hay unas costumbres que se pueden marcar más que otras y esas costumbres o esas características en algún momento pueden llegar a cobrar, por así decirlo, puede llegar a convertirse en la motivación principal para que se dé una fuga de información. Yo sé que en ese momento ustedes dirán, pero bueno, ¿este tipo de qué nos está hablando? Entonces vamos a empezar con el perfil que estamos viendo en pantalla. Él es Martín, es una persona de 40 años, trabaja en una compañía muy reconocida en su país, es ingeniero de sistemas, pero él tiene una característica que lo hace especial y es que él es muy, pero muy perezoso. El tipo es de los que termina de, no sé, de realizar su trabajo y le parece muy fácil de pronto, no sé, validar el código que acaba de crear, validarlo por intermedio de ChatGPT, ¿sí? Ese tipo de actos que él lleva a cabo, ¿sí? Muy posiblemente pueden acarrear consecuencias. ¿Y todo por qué? Por la pereza. Entonces, por favor, vayamos teniendo en cuenta estos perfiles. ¿Listo? Él es Javier, 37 años, una persona joven, analista financiero. Des en cuenta, digamos que la magnitud de la información que él puede llegar a manejar. Él está en un área muy sensible de la compañía, como es la parte financiera y contable de una empresa, y tiene una característica que lo hace único, y es que él es un tipo cómodo, ¿sí? A él le parece que enviar la información importante o confidencial de la compañía por WhatsApp, por todas estas herramientas de comunicación, a él le parece que es sencillo, que no tiene ningún problema y siempre busca hacer las cosas de manera fácil, ¿sí? Es una persona muy cómoda, entonces él no mide el riesgo de lo que está haciendo. ¿Todo por qué? Por su manera de ser, ¿vale? Entonces, dos perfiles que debemos tener muy en cuenta. Y ahora tenemos a Luis, que Luis es una persona muy joven, también trabaja en un área muy sensible de la compañía, como es la parte administrativa de la empresa. Como la mayoría de personas de su edad, son personas que, o estas nuevas generaciones realmente han demostrado que tienden a ser a veces un poco orgullosas. Si tú les cumples, pues ellos no les interesa de pronto salir de su trabajo, dejar todo ahí. Y pues digamos que para Luis no es la excepción, es una persona orgullosa y actualmente Luis ha estado teniendo problemas con su jefe inmediato porque le prometió, pues, hizo algunas promesas, prebendas, aumento de salario, le iba a mejorar su rango laboral, pero desafortunadamente no le ha cumplido. Y eso está llevando a que Luis quiera tomar decisiones. Y tengamos en cuenta que es una persona muy orgullosa. Acabamos de ver tres perfiles que generalmente en cualquier compañía vamos a encontrar, ¿listo? En cualquier área. Acá quisimos llevarla a tres áreas que son muy complejas, como el área de ingeniería, el área financiera y el área administrativa, ¿listo? Entonces,
¿Qué sucede cuando nosotros tenemos esa suma de todos estos perfiles y digamos aquí vamos a meter otros, personas descuidadas, personas de pronto que no tienen la más mínima comprensión del riesgo, personas que de pronto en algún momento dejan sus computadores abiertos, en fin, aquí en cualquier empresa encontramos todo este tipo de perfiles, ¿listo? Y como lo dice la imagen en este momento, están entre nosotros, están en todas las compañías. ¿Y qué pasa cuando en una compañía tenemos esta gran cantidad de perfiles, pero no sabemos qué pueda llegar a suceder cuando tenemos esta gran cantidad de personas trabajando en un solo equipo? Entonces, básicamente aquí lo que hacemos esto es una mezcla, ¿cierto? De diferentes características, diferentes genios, diferentes formas de ver la vida. Y aquí es cuando comienzan los problemas. ¿Por qué comienzan los problemas? Recuerden lo que les comenté. Martín, ingeniero de sistemas, es una persona perezosa. ¿Qué le gusta hacer a Martín cuando termina no sé, de crear código? A él le parece muy fácil tomar todo el trabajo realizado y subirlo a ChatGPT para verificar que haya quedado de manera correcta. Está cometiendo una falla gravísima. ¿Todo por qué? Por la pereza. Y acá automáticamente Martín se convierte en un insider negligente, ¿sí? Porque por su pereza, por su manera de ver las cosas, está afectando de una manera importante a la compañía. En este momento la empresa, cuando nosotros intentamos subir un desarrollo como el que él estaba haciendo, automáticamente puede llegar a perder toda la ventaja competitiva de ese nuevo desarrollo. ¿Solo por qué? Porque a él le pareció muy fácil verificar por intermedio de un ChatGPT, que no sabemos hacia dónde y por dónde se está moviendo ese tipo de información. Entonces, ese tipo de personas son de gran riesgo en una compañía. ¿Qué pasó aquí? Pérdida de propiedad intelectual. Y para los que conocen, ustedes saben que una compañía o una persona cuando pierde información que tenga que ver con propiedad intelectual, realmente tiene muchos problemas. Propiedad intelectual está catalogada como, básicamente, hay una ley casi en todos los países que protege la propiedad intelectual. Cuando nosotros fallamos, cuando nosotros fugamos este tipo de información, realmente el problema para las compañías y obviamente para la persona que lo hizo es un problema serio, es un problema muy grave. Pero, ¿qué hubiera pasado si en esta compañía donde trabaja Martín hubieran tenido instalado Safetica? Entonces, aquí les vamos a mostrar qué hubiera sucedido o cómo se vería ese bloqueo para evitar que Martín, pues, fugue ese tipo de información. Me voy a devolver un poquito para que escuchen, por favor, con mucha atención la explicación que tiene Steven Rueda para esta parte. Entonces, me voy a devolver, volvemos por aquí y aquí le cedo el paso a Steven. ¿Qué tal, equipo? ¿Cómo van? ¿Me escuchan bien? Voy a hablar a través del micrófono de Andrés para no generar como redundancia en el sonido. Actualmente estamos en la misma sala, entonces por eso aprovecho un poquito este micrófono. Les cuento un poquito. En esa parte, básicamente lo que podemos empezar a generar, y eso sucede ya sea en la parte del desarrollo o puede suceder en algún otro tipo de plataformas o en otro tipo de actividades en el día a día, ¿sí? En donde el usuario final, sea cual sea su perfil, sea cual sea su tarea, va a tomar, ¿sí? Los documentos con información sensible y la va a copiar. Tenemos habilitada esa tarea muy encajonada a facilitar los procesos de control-C, control-V, copy-paste, ¿sí? Y entonces acá los controles van a empezar a limitar, van a empezar a evitar que ese tipo de información que llega a ser considerada como sensible se pueda llegar a filtrar, sea cual sea el medio. Entonces, fácilmente lo que estamos viendo acá es una política que está restringiendo esa funcionalidad, ese copy-paste, que es contra lo que estamos batallando en esta parte, sea cual sea el destino realmente. Perfecto, gracias Steven. Entonces, aquí vemos cómo por medio de una política bloqueamos, ¿sí?, todo lo que es información confidencial y que muy posiblemente y muy probablemente nos pueda llevar a un
problema más adelante con la compañía. Esta es una de las políticas que tiene Seftica en cuanto a bloqueo para evitar que este tipo de información sea sacada por algún medio como el que estábamos viendo en el ejemplo. ¿Listo? Ahora, recuerdan a Javier, la persona que trabaja en la parte financiera, que es una persona cómoda, es decir, le parece que todo está bien así como él lo hace. Y acá vemos, digamos que el inicio de un gran error que cometió Javier. Primero que todo, vamos a enfocarnos un poco en lo que es en este momento uno de los grandes dolores de cabeza que tiene la región. Y se llama WhatsApp. Desafortunadamente, para muchas compañías en la región, WhatsApp dejó de ser esa herramienta que les ayudaba a comunicarse y se convirtió en un canal directo de fuga de información. Desafortunadamente, la gente no tiene el conocimiento y no miden el riesgo y les parece bien enviar business plan, planillas de pago. Digamos, en el caso de Javier, a él le pareció muy sencillo enviar toda la nómina por WhatsApp. Pero ¿qué pasa si se equivoca y se lo envía a la persona, a un proveedor, una persona equivocada, una persona que no tenga nada que ver con la compañía? Automáticamente Javier está fugando información, se está metiendo en un gran problema porque utilizó el medio equivocado para sacar información sensible de la compañía. ¿Por qué les cuento que WhatsApp actualmente es uno de los dolores de cabeza más marcados que hay en la región? Porque de acuerdo a las pruebas de concepto, de acuerdo a las demos que nosotros realizamos en diferentes países de la región, uno de los grandes casos de uso que tienen los usuarios en este caso es ¿qué puedo hacer yo para bloquear que me envíen información por WhatsApp? Entonces, acá automáticamente estamos viendo cómo Seftica ayuda a la empresa a evitar que por medio de un canal como WhatsApp, que es tan importante, que todos utilizamos, podamos enviar información. Nosotros trabajamos con Steven directamente en la fábrica y nosotros tenemos completamente restringido el envío de información vía WhatsApp. Si nosotros intentamos hacer este tipo de envíos, automáticamente nos va a bloquear y le va a generar una alerta al administrador de la consola donde le va a mostrar que efectivamente tanto Steven como yo intentamos sacar información vía WhatsApp. Algo muy importante que hay que tener en cuenta: cuando nosotros hablamos de los bloqueos de WhatsApp, nos referimos única y exclusivamente a archivos que estén dentro de una política y estén considerados como archivos sensibles, archivos privados, ¿sí? No quiere decir que nosotros tengamos la potestad de entrar a mirar qué está escribiendo el usuario, porque automáticamente estaríamos incurriendo en una falta a la ley de protección de datos. A nosotros no nos interesa que escriba el usuario, a nosotros nos interesa evitar que el usuario saque información confidencial por medio de WhatsApp. ¿Listo? Es muy importante tener esto en cuenta. Siguiendo con el caso de Javier, automáticamente, como les contaba, él intentó sacar información confidencial por WhatsApp y se convierte en un mistaken insider. ¿Qué pasa aquí? La ventaja competitiva de la empresa nuevamente se ve comprometida, porque imagínense enviar, no sé, la planilla de pagos de la compañía o el business plan de la compañía por WhatsApp y se la envía a la persona equivocada. Acá en Colombia tuvimos un caso muy cercano de un estudio de arquitectura que lamentablemente cerró sus puertas por una fuga de información similar a lo que estamos viendo en el ejemplo. Uno de los diseñadores envió información confidencial de un proyecto que era de gobierno, se lo envió a los proveedores y los proveedores empezaron a contactar directamente al cliente final. Esto obviamente conllevó a que las demandas, las pólizas se hicieran efectivas y el estudio de arquitectura tuvo que cerrar sus puertas porque no aguantó toda la parte de las demandas que se vinieron en su contra. Entonces miren cómo por una característica de una persona que trabaja en una compañía, vemos cómo se puede ver afectada la ventaja competitiva de una compañía, en este caso como es el ejemplo. Pero ¿qué hubiera pasado? Esto hubiera podido ser diferente si hubiéramos tenido un control. Acá Steven les va a dar más detalle de lo que estamos viendo en este momento en pantalla. Acá hay un punto importante a tener en cuenta. El documento, una vez etiquetado, se puede llegar a manejar por diferentes niveles de políticas restrictivas, ¿cierto? Bueno, políticas se pueden llegar a ser permisivas, ligeramente permisivas,
o con al menos advertencias en donde al usuario final se le notifica que hay información sensible que está transmitiendo, sea cual sea el medio de transmisión. En este caso hacen énfasis, por ejemplo, en ese dolor de cabeza que en la región hemos notado. Es más, nosotros acá en Colombia también, otro cliente nos moldeó una política que quería implementar dentro de la organización para no restringir el uso de WhatsApp, ¿no? Porque fácilmente se pudo haber bloqueado la aplicación o se pudo haber bloqueado el sitio web para WhatsApp web. No, no era la idea. La idea era evitar que esa información, que contuviera información, ese dato, ¿sí? Que puede llegar a perjudicar a la organización, se evitara su extracción. Entonces, ¿cómo pudo haberse generado eso? Bloqueando los documentos, ¿sí? Entonces, ahí donde entra el tema de la historia que les cuento. Sucede que el cliente nos dijo, yo quiero que todo el documento que se cargue a mensajerías instantáneas, en general, WhatsApp, Telegram, Zoom, Meet, Teams incluso, ¿sí? Llegaran a ser bloqueados para que no se saliera de la empresa. Ese control se puede llegar a implementar, ¿no? Y fácilmente todo lo que nosotros llegamos a considerar como sensible, ¿sí? Bueno, tarea de cliente, de hacer toda esta evaluación, fue controlado. Mientras que los usuarios podían seguir chateando con sus familiares, porque, bueno, ese es otro tema, ¿no? Que no puede restringir la comunicación con los familiares o con entidades externas, bueno, por qué sé yo, ¿sí? En muchas, de pronto en unos países hay alguna normativa para eso, posiblemente. Acá en Colombia, pues, lastimosamente el cliente, el usuario final, le puso, por así decirlo, una queja ante la entidad que se encarga de regular a los colaboradores. Entonces, a grosso modo, se hizo ese control para evitar la filtración de la información que tuviera información sensible. Perfecto, gracias, Steven. Entonces, aquí vemos cómo por intermedio de políticas y de etiquetas podemos evitar que la información sensible de la compañía sea enviada por herramientas de comunicación como lo es WhatsApp. ¿Listo? Bueno, y ya llegando al final de Andrés, esta ronda de perfiles. Andresito, tenemos una pregunta. Dime. Aquí dice, ¿sirve cualquier mensajero o solo WhatsApp o Teams? Me refiero a Slack y sus competidores o Nextcloud. Sí. No, perdón. ¿Me repite la pregunta, por favor? Si sirve con cualquier mensajero o solo con WhatsApp, Teams o Telegram, o me refiero a Slack o sus competidores como Nextcloud. Generalmente la tanda de preguntas las vamos respondiendo al final o incluso pues, por el mismo medio. A grosso modo, creo que no me escucharon ni habilité el micrófono. No, tenemos redundancia. Sí. Tenemos redundancia. Acá creo que me escuchan un poquito mejor, ¿cierto? Sí. Bien, les comentaba, ese tipo de mensajerías instantáneas hacen referencia a todas las herramientas que puedan estar dentro de esa misma categoría. WhatsApp, Telegram, Zoom, Meet, el mismo Slack, ¿sí? Básicamente, toda herramienta que llegue a ser considerada como mensajería instantánea va a llegar a ser un medio por el cual se puede llegar a bloquear la transmisión de información sensible. Entonces, las que menciona en el mensaje, sí, se puede llegar a controlar todas estas. Listo. Gracias, Steven. Perfecto. Continuando y ya finalizando con nuestra tanda de perfiles, recuerdan a Luis, el muchacho que está un poco molesto con su jefe por el incumplimiento en las condiciones y demás. Bueno, pues Luis le pareció, digamos que a manera de venganza por el incumplimiento y demás, y esto se ve mucho en las compañías, le pareció muy bien enviar información confidencial por correo y por WeTransfer. O sea, tomó la información. Recuerden que él trabaja en el área administrativa, entonces tiene acceso a información muy compleja de la empresa. Y a él le pareció muy fácil, a manera de venganza, enviar esta información o compartir esta información mejor por correo electrónico y enviarla por WeTransfer.
Esto lo consideramos nosotros como un insider malicioso, porque en este caso lo que vemos es que lo hizo de una manera, él estaba siendo consciente que lo que estaba haciendo estaba mal y no le importó, ¿sí? Entonces automáticamente lo consideramos como un insider malicioso. Este tipo de insiders hay bastantes en las compañías, hay bastantes en la región. Conocemos casos también de gente que le ha parecido bien no solo publicar la información, quemar los discos, desaparecer la información como tal. Entonces, automáticamente, pues para Luis se vienen sanciones por violación de la privacidad, porque pues él no tenía por qué hacer este tipo de publicaciones como tal. Obviamente el problema es para él, también el problema es para la compañía, pero este tipo de problemas cuando se dan en una empresa acarrean costos, acarrean sanciones, pérdida de reputación. O sea, todo eso es lo que nosotros tenemos que empezar a ver, lo que puede llegar a suceder por un perfil como estos, todo lo que podemos llegar a conocer y digamos que acceder, por así decirlo, en cuanto a una persona que quiera llevar a cabo una fuga de información de esta manera. El ejemplo, obviamente, hubiera podido ser diferente. Aquí lo vemos como está, digamos, en el ejemplo se está intentando subir un archivo con información sensible por medio de WeTransfer y vemos cómo automáticamente se hace el bloqueo. Pero para más detalles, Steven nos cuenta un poco más acerca de estas políticas de bloqueo. Perfecto. Bueno, acá yo les cuento un poquito y voy a dar respuesta también de paso a Alexis a la pregunta que nos hace, porque depende muchísimo de eso. ¿Cómo se puede llegar a clasificar información sensible? Entonces, la facilidad de clasificar información sensible para Seftica es directamente por dos métodos. Por el contenido, ¿sí? Se pueden definir palabras clave, se pueden definir de pronto una detección por expresiones regulares o incluso algunos algoritmos que traemos predefinidos, por ejemplo, el algoritmo de Loom, para hacer la detección de números de tarjetas de crédito. Entonces, una vez se detecta dentro, no como el título del documento, sino dentro del documento, una vez se detecta esos términos, se puede llegar a generar esos controles, se puede llegar a generar políticas restrictivas, como lo mencionaba anteriormente, políticas que sean de pronto más permisivas, otros de pronto medianamente restrictivas y otros ya completamente restrictivas, ¿sí? Entonces, esa sería la forma de empezar a etiquetar y ese etiquetado asociarlo a una política. Ahora, para este caso, para este usuario fácilmente las políticas se pudieron haber incluso vuelto más restrictivas, ¿sí? También sacándole provecho a otro punto importante que tiene Seftica, que básicamente hace referencia a la auditoría. Seftica se divide en dos partes, que es una auditoría general de todas las operaciones que realizan los usuarios, movimiento de datos, operaciones sobre estos mismos. Por otro lado, la parte de navegación y por otro lado, el uso de aplicaciones. Entonces, ¿a qué viene eso? El uso de la navegación o los registros que se obtienen por la navegación del usuario final se pudieron haber empezado a generar una alerta por búsquedas de empleo. Este usuario, ¿sí?, que nos mencionaba Andrés, ¿sí?, es una persona maliciosa porque al final del día su orgullo, bueno, el motivo que haya tenido realmente para llegar a efectuar ese tipo de filtrado de información, se pudo haber empezado a detectar a través de búsquedas de empleo, por ejemplo, que también quedan registradas, que también se pueden analizar, incluso se puede ir al detalle del sitio en donde estuvo haciéndolo e incluso ver el perfil que estuvo buscando dentro de la plataforma de esa búsqueda de empleo. Entonces tenemos esa posibilidad de registrar y a partir de esos registros empezar a hacer un análisis adicional para empezar a perfilar a esos usuarios, no solamente con políticas completamente restrictivas, porque sabemos que no todo el mundo debe tener políticas restrictivas, sino más bien algo como más granular, ¿sí?, dependiendo de los grupos a los que pertenecen o sus áreas. Entonces, esa sería una forma en la que se puede empezar a hacer una evaluación hacia este tipo de perfiles, identificando las operaciones que realizan en el entorno,
navegación, uso de aplicaciones, han estado conectando dispositivos externos, han estado utilizando de pronto mensajerías instantáneas más que lo que han estado haciendo en otros periodos. Eso se puede empezar a analizar acá en este entorno y en este tipo de registros que obtenemos gracias a la gente de Séptica. Perfecto, gracias, Steve. Entonces, acabamos de ver unos pequeños ejemplos de todo lo que puede llegar a suceder y el día a día de una compañía, teniendo en cuenta todo lo relacionado a los que generan como tal una fuga de información. Pero Séptica va más allá. Séptica, aparte de tener todo lo relacionado a sus módulos de seguridad y demás, y esos módulos de auditoría, también les ayuda a respaldar cuando de leyes estamos hablando. Lo que yo les decía, en este momento, en muchos países de la región, el tema de la ley de protección de datos día a día cobra más importancia. Tenemos un ejemplo muy claro de cómo un país puede llegar a empezar a tomar tanta importancia con un tema de una ley, como lo vimos el año pasado con Chile. En Chile el año pasado se hizo la aprobación de esta ley y el mercado de ciberseguridad se activó automáticamente. Entonces, acá les vamos a mostrar un poco, digamos que el nivel de detalle aquí por temas de tiempo no puede ser el mismo. La idea es invitarlos a los que tengan la posibilidad, invitarlos a que hagan un demo personalizado, un demo un poco más enfocado en todo lo que tiene que ver con la ley de protección de datos. Si ustedes lo quieren enfocar en alguna de las características que hemos visto, cordialmente invitados por intermedio del equipo de CPN lo podemos hacer. Pero para no desviarnos del tema, aquí vamos a mostrar, o Steven se va a encargar de mostrarles cómo Séptica respalda a una compañía al momento de empezar a cumplir con una ley de protección de datos, una ley como la 1588 acá en Colombia. Y bueno, en esta parte sí le cedo el control a Steven netamente. Entonces, dale, Steven. Si quieres ver, pero no podemos porque no me sirve el audio. Permítame un segundito, vamos a solucionar por acá el tema de audio, que es el tema de los audífonos. ¿Por qué no usas estos? No, por acá. Listo. Equipo, por favor, ¿me confirman? ¿Me escuchan bien ahí? Sí, te escuchamos perfecto. Listo, perfecto. Voy a necesitar hacer presentación de pantalla. ¿Me podrían regalar de pronto los permisos, por favor? Mientras tanto, les voy a ir contando, mientras me regalan los permisos, voy a ir ahondando un poquito como tal en ese alcance. Porque no hay que aceptar. Ok, perfecto. Entonces, compartimos pantalla. Insights. Listo. Entonces, acá les voy a empezar a mostrar un poquito de ese alcance como tal con Séptica. Voy a ser muy general, si ya queremos lo que decía Andrés, si queremos entrar en el detalle de los requerimientos, de lo que se busca cumplir dentro de cada organización, podemos tener una sesión especializada, una sesión orientada a sus requerimientos, incluso pasar de una sola presentación a inclusive realizar una prueba de concepto en donde se puede llegar a generar una auditoría de seguridad, resumiendo todo el tema de los registros. Entonces, yo les cuento así como a grosso modo cómo funciona Séptica, lo que les dije en algún momento. Séptica dividámoslo en dos partes para que sea mucho más sencillo el comprender cómo trabaja. Una parte que se encarga de auditar todas las operaciones de los usuarios y otra parte que se encarga de aplicar todos los controles, etiquetado de datos, ¿sí?, o políticas restrictivas que queríamos empezar a ver dentro del entorno. Entonces, hablemos un poquito de lo general de la parte de la auditoría.
Con el agente de Séptica, porque funciona a través de un agente que se va a instalar en cada una de las estaciones de trabajo, este se comunica a la consola y en su proceso de comunicación nos va a empezar a entregar qué usuario ha estado utilizando, qué documento, en qué estación de trabajo, ¿sí? Y nos va a decir qué operación se debió efectuar sobre ese documento. Nos vamos a encontrar con operaciones como abrir, copiar, mover, renombrar, ¿sí? Todo ese tipo de registros. También nos vamos a encontrar, por ejemplo, que si es algún tipo de movimiento, subida a la nube o similar, también vamos a encontrarnos con los destinos. Incluso dentro de la misma consola podemos generar algún tipo de filtrado que nos permita empezar a identificar desde dónde los usuarios han estado sacando nuestra información y hacia dónde se va esta misma, ¿sí? Entonces, ese es el alcance como tal por este lado. Ahora, esto en cuanto a data. También por otro lado podemos empezar a identificar, por ejemplo, operaciones de uso de aplicaciones. Este tema está más orientado de pronto a la identificación de qué usuario está utilizando qué aplicación en nuestro entorno. Y nos podemos encontrar, bueno, un caso así muy curioso que una vez vimos en Chile, eran unos usuarios que, no sé, de 8 horas laborales en el día, se veía que usaban League of Legends durante 4, ¿sí? Entonces, eso es un tipo de registro, es un tipo de auditoría que nosotros vamos a empezar a identificar en nuestro entorno, ¿sí? Y gracias a esto, pues vamos a empezar a ver este tipo de registros. Séptica no se orienta a la productividad, porque no, Séptica no es una herramienta de productividad. Sin embargo, si se dan cuenta, hay muchos registros que podrían estar saliendo de un área de TI, de un área de ciberseguridad y pasar de pronto a un área de recursos humanos, un área de evaluación interna, por el tipo de contenido que empezamos a encontrar. Uso de aplicaciones, la navegación que tiene el usuario, cuánto tiempo le ha estado dedicando a cada una de estas operaciones o gestiones dentro de la organización, ¿sí? Ahora, dentro del mismo proceso de auditoría también nos encontramos el behavior, que eso a grosso modo es un vistazo, ¿sí? Un adicional de lo que ya tenemos en cuanto a aplicaciones y en cuanto a navegación. ¿Cuál es la diferencia entre lo que vimos arriba de lo que estamos viendo en este momento? A grosso modo es que esto de acá abajo, ¿sí? Lo que se encuentra en el behavior nos da detalladamente cuánto duró esa operación en específico sobre la plataforma en donde haya estado. Si es un tema de navegación, en qué sitio web. Si es un tema de uso de aplicaciones, en qué aplicación hizo esa operación y cuánto le tomó. Ahora, el tema de navegación suma algo interesante. Recuerdan que les mencionaba que podíamos ver el tema de búsquedas de empleo y su respectiva URL para poder ver a qué se estaba postulando el colaborador. Acá es donde vamos a poder ver eso. Porque aquí, por ejemplo, tenemos las URL y con un doble clic podemos ir a ver qué es lo que estuvo realizando ese usuario. Ir a ver puntualmente qué era lo que estaba realizando allí. Entonces tenemos acá un poquito más de visual que lo mismo que tenemos acá arriba. Esas son esas diferencias. Ahora, dentro del mismo proceso de auditoría, vamos a ir encontrando los registros de qué usuario ha estado conectando, qué dispositivo externo dentro de nuestro entorno, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ver qué dispositivo ha sido conectado en qué estación de trabajo, si se encuentra o no se encuentra asociado a una zona segura. Ese último punto, zonas seguras. Eso hace parte de la parte de la protección, pero desde acá nos empieza a dar un pequeño vistazo a ese alcance. ¿Por qué? Porque las zonas seguras más adelante nos van a permitir generar esas excepciones, ¿sí? O esa granularidad que necesitamos tener en cuanto a la aplicación de políticas. ¿Sí? Pero ya ahondamos un poquito más de eso y les cuento más. O incluso de pronto en la demo que nos soliciten, hablamos un poquito más de esa parte. Séptica hace un análisis de la data, ¿sí? Como lo veíamos anteriormente, nos muestra el flujo del documento, origen, destino, bien. Y en ese proceso puede hacer también un etiquetado si se cuenta con categorías que, pues, hagan match, ¿sí? Que coincidan con las que tenemos creadas. Entonces aquí tenemos un tema. El Data Discovery hace un análisis diferente al que hace la parte general de Séptica. En el Data Discovery vamos a empezar a encontrar ese documento que analizó Séptica, pero que se encontraba en reposo, ¿sí? Ese documento que, a grosso modo,
está asociado a algún contenido sensible. Si se dan cuenta, acá en esta columna de Data Classification, ahí nos está mostrando a qué categoría pertenece ese documento. Si mantenemos un poquito cerquita el mouse, nos va a decir el por qué es que ese documento se encuentra asociado allí. Por ejemplo, esto se encuentra asociado a la categoría personal y a la categoría de finanzas porque ha encontrado tanto datos personales como lo son cédulas para la parte de Colombia, de pronto RUT para Chile, el CUR para México, bueno, varios datos que pueden estar asociados allí, entonces los va a empezar a asociar a esas categorías. Finanzas porque detectó números de tarjetas de crédito. Entonces, esa es la forma en que empieza a trabajar esa clasificación, ese etiquetado, ¿sí? Ahora, espérame que aproveché para ver las preguntas y de una vez ir aclarándolas. Sistema nube, ok, listo. ¿Qué sucede acá con esta parte? Nosotros definitivamente trabajamos a través de un agente, ¿sí? Un agente que va instalado en cada una de las estaciones de trabajo. Este agente básicamente es el que se va a empezar a encargar de aplicar los controles, sea donde sea que se encuentre la máquina. Entonces, eso es una respuesta que va para Gonzalo, ¿sí? Entonces, así funcionaría esa gente. Ahora, que se encuentra en casa, no importa, se encuentra en casa, pero con la máquina corporativa, ¿cierto? Si es así, estando allí, va a seguir aplicando los controles, porque esto no es como, ejemplo, un firewall. Un firewall es un control perimetral. En este caso, como es a través de un endpoint, ese control va a seguir aplicándose, ¿sí? Sea donde sea que se encuentre ese colaborador. Ahora, vamos a la parte de la presentación. Vamos a pasar ahora sí al módulo de protección, ¿sí? En la parte de la protección, acá ya de pronto va asociada a una pregunta anterior que había respondido, en el cómo Safetica empieza a etiquetar. Lo que les mencionaba, Safetica etiqueta por contenido sensible, por el origen del dato, o puede crear categorías por las extensiones de los documentos. Pero voy a entrar acá a detallar un poquito cada una de esas. El contenido sensible se da por palabras clave. Por ejemplo, acá tenemos una regla que está buscando términos asociados a números de tarjetas de crédito. No los números, sino términos asociados a, como lo son Mastercard, Diners Club, Visa, el CVV, bueno, hay varios términos. Y una vez se han detectado esos términos dentro de un documento, los va a asociar a la categoría, en este caso, finanzas. También está haciendo la detección a través de un algoritmo predefinido, el número de tarjetas de crédito. Entonces, acá ya vimos dos, palabras clave, algoritmos predefinidos. Tenemos una tercera. ¿Cuál es esa tercera? Por expresiones regulares. Vamos a ver esta de acá, que es el mejor ejemplo. Personal LATAM. Esa es una categoría que es fabricación propia, pero a grosso modo lo que está haciendo es que a través de unas expresiones regulares está haciendo la detección de ciertos términos de diferentes regiones, ¿sí? De LATAM. ¿Sí? Entonces, una vez detecte dentro del contenido del documento algún dato, en este caso cédula colombiana, RUT de Chile, DNI de Perú, etcétera, cuando se detecte esos datos dentro de los documentos, los va a asociar a la categoría personal LATAM. Y ahí tocamos las tres opciones por contenido sensible. Palabras clave, expresiones regulares y algoritmos predefinidos. Tenemos otra que es por origen. Esto funciona mucho para cuando en las empresas no se tiene definido términos, todavía no se tienen definido de pronto un privado público confidencial por alguna otra herramienta. No, simplemente sabemos que la información sensible proviene de alguna herramienta, dígase sitio web, dígase aplicación. Entonces, lo que hace Safetica es, una vez se le define de dónde proviene el documento, Safetica lo que empieza a hacer es etiquetar ese dato, ¿sí? Le asocia una etiqueta como esta que vimos por acá, ¿sí ven? Que les asoció una etiqueta que dice personal LATAM. ¿Por qué? Porque de pronto dentro de eso encontró ciertos números de identidad. Esa es la forma en que lo empieza a mostrar, así sea por origen o sea por contenido. Si es por origen, le va a mostrar la categoría a la que pertenezca. En este caso se llama origen, pero se podría llamar de alguna otra forma, ¿sí? Y en este caso yo estoy trayendo un sitio web, todo lo que se descargue de ese sitio web va a llevar mi etiqueta que se va a llamar origen. Eso por origen o contexto.
Tenemos otras funciones, otras opciones que son por extensión del documento. Por ejemplo, acá hay una que está haciendo búsqueda de documentos que están asociados a la parte de desarrollo. Una vez se detecte este tipo de extensiones, pues se pueden crear reglas restrictivas, si es el caso. Incluso hay una cuarta opción, ¿sí? Que es una adopción de etiquetado de terceros. Esa adopción de etiquetado de terceros se puede manejar cuando las organizaciones ya han procedido a generar clasificación interna, en donde definieron el privado, público, confidencial, ¿sí? Para sus documentos. Eso muchas veces lo manejan a través de un MSIP de Microsoft o de pronto de algunas otras herramientas que se pueden llegar a generar ese tipo de clasificación. Entonces, ya con Certica lo que empezamos a trabajar son reglas restrictivas. Una cosa es clasificarla, otra cosa es protegerla. Acá solamente hemos dicho cuál es nuestra data sensible. Ahora, ¿cómo vamos a proceder para protegerla? Aquí con estas políticas. Antes de continuar con la parte de la data, les cuento un poquito más. En las políticas, ¿sí? Podemos empezar a generar control de aplicaciones también, control de navegación y el control de uso de dispositivos externos. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que hay una auditoría para quién utilizó qué aplicación. No nos gustó que la usara, la bloqueamos. O nos pareció potencialmente peligrosa, la bloqueamos. Lo mismo en la parte de navegación. Están accediendo a sitios web que nos parecen potencialmente riesgosos, los podemos llegar a bloquear. Lo mismo dispositivos externos, que no sé, que quiero que era una regla totalmente restrictiva para los dispositivos y que ninguno se pueda leer en las máquinas, se puede llegar a manejar. Ahora sí, ya saliendo de esta parte, volvemos a la parte de la data, que está asociada a la parte del DLP. Entonces, en data podemos crear políticas, por ejemplo, esta de acá, ¿sí? Que básicamente está trayendo todas las categorías que mencioné anteriormente, por contenido sensible, por origen del dato, y las vamos a bloquear. Entonces, un ejemplo, cuando, no sé, Andrés intente enviar un documento que contenga números de tarjetas de crédito, ¿sí? Luego por la categoría de finanzas, a través de mensajería instantánea, subirlo a la nube, incluso operaciones como imprimirlo, se van a restringir, porque acá arriba en la política dice que debería bloquearse. Entonces, acá vemos los tipos de destinos que pueden llegar a ser restringidos. Las mensajerías instantáneas, cargas a través de herramientas, por ejemplo, como Mega, Upload, o por ejemplo, plataformas como las que se sincronizan de Drive de Google, OneDrive de Microsoft, Dropbox, entonces también pueden llegar a ser controladas. Envíos por correos electrónicos, transferencias hacia dispositivos externos, transferencias en la misma red y lo que les decía anteriormente, operaciones incluso como la impresión. Todo ese tipo de operaciones van a ser controladas. Si se dan cuenta, acá estamos hablando de la operación. Todavía no estoy hablando de un destino en específico, ¿sí? Porque una carga web se puede dar a SharePoint o se puede dar a WeTransfer. ¿Cuál de las dos es riesgosa? Tiene más potencial de ser riesgoso WeTransfer que el SharePoint de la empresa. Entonces, se puede empezar a segmentar cuáles son seguras y cuáles son inseguras. Ahí tenemos esto de por acá, que nos habla un poquito de eso. Zonas seguras, zonas inseguras. Dentro de esas mismas políticas se puede llegar a generar controles del clipboard y control de captura de pantalla. Este control del clipboard hacía parte de ese primer escenario que nos mostraba Andrés, de ese primer perfil, el que subía información a ChatGPT. Entonces aquí podemos generar ese tipo de control a través de esto, del clipboard. Este control del clipboard lo que va a evitar es que una vez se detecte que hay contenido sensible dentro de un documento, Certica lo que hace es que no le va a permitir al usuario hacer un copy-paste del contenido del archivo. Pero ¿qué pasa si intenta subir todo el documento? Pues como hay un control, porque ya detectó ese mismo contenido, no le va a permitir la subida del documento completo. Entonces, estamos controlando la subida del documento completo, subida de información por fragmentos, incluso si el usuario intenta generar una captura de pantalla, se puede llegar a restringir. Las políticas, ya sean las que mencioné anteriormente del uso de aplicaciones, navegación y dispositivos externos, y sumado a esto la parte del DLP, se pueden generar políticas de uno a muchos usuarios, uno a muchos grupos o para toda la empresa. Entonces tenemos bastante granularidad en el cómo queremos aplicar estas políticas en el entorno de la compañía, porque, bueno, no pueden haber políticas totalmente restrictivas para todo el mundo. De pronto recursos humanos necesitan mover información personal, pero de pronto no necesita mover tanto como información financiera.
Mientras que de pronto el área financiera sí necesita mover información financiera como personal. Pero un área logística, ninguna de las dos. Se puede crear una política totalmente restrictiva para logística, una política sin bloqueos para contabilidad y una política ahí medianamente restrictiva para la parte de recursos humanos. Entonces, ahí tenemos la posibilidad, la granularidad de crear ese tipo de políticas. Voy a volver a la sesión. Vamos a ver si de pronto hay hay más preguntas. Hola, ¿Ruth de Chile tiene dígito de verificación para las detecciones? Sí, no hay problema. Lo que les digo, eso funciona a través de una expresión regular. Esas expresiones regulares, la gran mayoría, hoy en día, ya se encuentran en la web. ¿Sí? Se pueden ir buscando. Si no, se tienen que fabricar, pero a grosso modo no hay ningún problema porque se fabrica y una vez ya fabricada se hacen varios test y luego se aplican a la parte de séptica. Y podría funcionar con o sin ese dígito de verificación. Pero esa expresión regular que tengo por ahí, que alcancé a mostrar, funciona con punto, sin punto, guión y el último dígito, o sin el guión, creo que es, si mal no me equivoco. Esta parte de protección funciona en la parte... Sí, esta ya también la respondimos, lo de la infraestructura en nube, también funcionaría. Ahí yo les cuento también un poquito, más allá de esa parte. Nosotros tenemos actualmente una integración con 365. Esa integración principalmente es para auditar las operaciones que se pueden llegar a efectuar con los documentos en ese entorno. Entonces, documentos que se mueven en SharePoint, en OneDrive, en Teams, en Outlook, también pueden llegar a ser auditados, pero con la integración allí arriba en la nube. Listo, perfecto. Entonces yo por aquí, yo creo que ya voy cerrando por mi lado. Voy a dejarle la palabra a Andrés. Mientras tanto, no sé si de pronto tengamos alguna otra duda, alguna otra inquietud. No sé tú, Adriana, si de pronto tienes comentarios. Bueno, hemos visto cómo podemos proteger los diferentes perfiles que se van dando dentro de la empresa, ¿cierto? Necesitamos que hablen con sus clientes, que conversen este tema para proteger, porque mucha gente está confundida con respecto a las necesidades que tienen en las empresas. Necesito controlar el usuario, necesito saber qué comparte el usuario. Entonces podemos empezar a obtener estas políticas desde el principio y empezar a proteger la data sensible y los datos que se empiezan a compartir. Cada vez las empresas utilizan más WeTransfer, utilizan más Teams, utilizan mucho más WhatsApp, así que mucha información se está saliendo de las manos. La verdad es que a mí, por ejemplo, me han llegado cotizaciones de otras empresas que uno dice, ¿de qué es esto? Ay, me equivoqué, era otra Adriana. Entonces, eso pasa. Hay veces, sí, como mostraba Andrés en los perfiles, puede ser una persona maliciosa que la han despedido y dice, yo antes me voy a automandar todas las bases de datos de la empresa y me voy a mandar la información de la empresa. Es más, voy a crear la competencia de esta empresa, porque ya tiene lo más importante, el conocimiento de la empresa y los datos y los contactos. Entonces empiezan sus propias empresas. Así que realmente esta información hay que empezar a controlarla. Muchas empresas son pequeñas, pero tienen gran información. Entonces también necesitan controlar estos accesos. Así que conversemos, ampliemos esta información con sus clientes, hagamos reuniones. Estamos dispuestos a trabajar en Colombia, en Perú, en Chile, ¿ya? Se viene la ley de protección de datos. O sea, hoy en día tienes que proteger tus bases de datos, tus clientes. Tienes que protegerlos porque, por ejemplo, yo aparezco
por todos lados me llaman de seguro. Entonces, ¿qué hace uno? Bloquear el celular. Pero también eso se convierte en un arma de doble filo porque no me pueden contactar si no lo tengo registrado. Así que es muy importante porque mucha información se está saliendo de las manos. Y mucha gente trabajando con ChatGPT. Y uno escucha las cosas horrorosas que uno dice, no, es que me llegó una licitación y yo no la quiero leer, la meto en una IA y la IA me lee la información y me da los puntos más relevantes. Inclusive eso, pues no debería ser porque estás entregando la información de una licitación a una plataforma que nadie sabe de quién es realmente esa información o a quién le está entregando esa información de esa licitación. Entonces, es muy importante, ¿ya? Sí, vamos a dejar la grabación, ya varios me han preguntado, la presentación estuvo súper entretenida, muy buena, muy necesaria hoy en día. Así que sí, vamos a enviar la grabación. Están acoplados. Bueno, muchas gracias, Andrés, Steve. Un beso muy grande. Fue una hora magnífica de presentación y quedamos pendientes de las reuniones para poder ver la estrategia que podemos trazar con sus clientes. Hablemos de este tema porque es muy importante. Si ya han vendido firewall, si ya han vendido endpoint, es porque están interesados en temas de ciberseguridad. Avancemos, porque mucha gente cree el DLP que trae el endpoint es suficiente. No es suficiente. Necesitan controlar de forma más específica si puedo acceder a qué dato, quién es mi usuario de riesgo, cómo puedo detectar información. Entonces, avancemos en esa conversación. Y Andrés y Steve nos pueden ayudar. Ya. Sí, estamos pendientes a confirmación de diferentes demos que estén interesados, que quieran conocer más a fondo el producto. Recuerden que Seftica también ofrece certificaciones en el producto sin ningún costo. Entonces, toda la información adicional que ustedes requieran por intermedio del equipo de CPN. Muchas gracias por su atención. Fue un momento bien chévere, bien agradable. Y bueno, estaremos atentos a lo que requieran. Muchas gracias por su atención y un feliz día para todos. Ahí les dejé en el mensaje, en el chat, los contactos de la co-manager en Chile y ya les dejo los de Colombia. Bueno. Y en Perú. Chile, Perú, Colombia. Ahí estamos. Un abrazo grande. Perfecto. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Que estén bien. Hasta luego. Hasta luego.